Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la participación de las víctimas al interior de la JEP y específicamente sobre el manual para la participación de las víctimas que fue recientemente lanzado por la JEP. Y bueno, para eso nos acompañan Roberto Vidal, él es magistrado de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad y presidente de la Comisión de Participación de la JEP. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos acompaña Viviana Ferro, ella es la jefe del Departamento de Atención a Víctimas de la JEP. A los dos les damos la bienvenida y les agradecemos por participar en nuestro programa. Bueno, como el tiempo es muy corto y sabemos que este es un manual bastante extenso, pues entonces entremos de una en materia. Yo quiero preguntarles, magistrado, ¿cuáles son los lineamientos generales que pueden encontrarse las víctimas en este manual? ¿Cómo se garantiza pues allí el ejercicio de la participación de las víctimas como intervinientes especiales al interior de la JEP? ¿Cuál es el alcance de la participación de las víctimas en las diferentes etapas de los procesos judiciales? Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Nacional por darnos esta posibilidad, a Viviana y a mí, de hablar desde la JEP del lanzamiento de nuestro manual de participación de las víctimas. Yo quisiera comenzar contando una historia real, y es que nosotros cuando llegamos a la JEP en 2018, creo que hacia marzo se abrió la atención al público, y entonces constituimos una comisión que fue el origen de esta comisión de participación, con la participación de magistrados y gente de la Secretaría Ejecutiva, funcionarios de la JEP, y preparamos con mucha ilusión la apertura del edificio a la atención al público. Tomamos una cantidad de medidas, preparamos, me acuerdo, desde previsiones para la posible llegada de niños, seguridad, cómo manejar las filas, información, todo eso. Y llegó el día en que abrimos la puerta de la JEP a las víctimas y pasamos como 30 funcionarios en la puerta del edificio, pasamos todo el día y como a las 4 de la tarde entró un señor y que venía a hacer una vuelta al edificio, pero ya le habían cambiado la institución y nos preguntó qué es la JEP. Y ahí nos dimos cuenta de que la participación no estaba garantizada y que nosotros teníamos que trabajar en ella. Ese es el origen de haber creado una comisión de participación que, con representación de todas las salas y secciones, con magistrados y magistradas y con funcionarios de la JEP, tanto de la Fiscalía nuestra, la Unidad de Investigación y Análisis, el Grupo de Análisis de Información y particularmente la Secretaría Ejecutiva, nosotros hicimos un gran equipo de gente para que se dedica a que la centralidad de las víctimas sea una realidad en la JEP. Hoy, 3 años después, tenemos más de 350.000 víctimas participando en los macroprocesos y varios decenas de miles de víctimas que están participando en todo el resto de procedimientos de la JEP. Y eso para nosotros es motivo de mucho orgullo porque ha sido objeto de trabajo intenso. El manual de participación lo que busca es entregarle a las víctimas potenciales, a los 10 millones de víctimas del conflicto armado interno que están registrados en la unidad de víctimas, en el registro nacional, entregarles a ellos unas herramientas para 2 cosas. Primero, un mapa de cada uno de los procedimientos de la JEP, de cómo ellos se pueden involucrar allí para lograr una participación integral, ¿sí? Y por el otro lado, el manual establece todas las garantías, herramientas, mecanismos y asistencia que la JEP ofrece para que eso sea posible. Por ello es un manual extenso que está sometido ahora a un trabajo de pedagogía también muy grande y en el que nosotros esperamos que las víctimas puedan tener toda la información que necesitan para hacerse parte de los procesos que realizamos en la JEP. Muy bien, magistrado.
Viviana, ¿por qué no nos amplías un poco sobre cuáles son esas instancias, esos momentos en los cuales las víctimas van a participar y pueden participar? ¿Cómo se les garantiza además que accedan a la información sobre el avance de los procesos? Bueno, pues aquí, como lo estaba mencionando el magistrado Vidal, la centralidad de las víctimas es fundamental para que la jurisdicción opere, y por eso de los mecanismos que se han trabajado y también con todas estas herramientas que se han construido, lo que se busca es que las víctimas puedan participar tanto en momentos extraprocesales como en momentos procesales. En estos momentos extraprocesales inician también con un escenario muy importante, que es todos los temas también preliminares, donde se hacen actuaciones preparatorias para divulgar no solo la jurisdicción, sino también el sistema, y divulgar todos estos mecanismos de participación que están aquí contenidos dentro del manual. Si bien el manual, pues el lanzamiento se hizo hasta hace unos días, una parte de lo que recoge este manual también viene dado de la misma experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 3 años dentro de las instancias judiciales, pero también dentro de todo este proceso dialógico que se ha venido construyendo por parte de las víctimas. Aquí es importante resaltar que la manera como venimos trabajando de manera articulada al interior de la jurisdicción, tanto con la Unidad de Investigación, Acusación, la Secretaría Ejecutiva y la Magistratura, pues viene encaminado a proceder como con todos este tipo de mecanismos. Lo primero, hay un ejercicio muy fuerte de trabajo que se adelanta en temas, como lo mencioné, de divulgación. Acá pues hay que resaltar que los procedimientos que nosotros trabajamos vienen transversalizados, no solo con un enfoque territorial, y eso quiere decir que lo trabajamos a través de nuestros equipos en territorio y partiendo de las particularidades territoriales, pero también juega un papel muy importante las particularidades de los grupos poblacionales que participan ante la jurisdicción, y esto es con un énfasis sobre todo en grupos de especial protección constitucional, como lo pueden ser las comunidades étnicas, las comunidades indígenas, comunidades rom, afrocolombianas, raizales y palenqueras, donde y el manual además contempla como unos parámetros específicos para su intervención. Las mujeres también se resalta y está totalmente transversalizado dentro del manual el enfoque de género, así como los niños, niñas y adolescentes. También donde hay unas medidas particulares no solo para su intervención, sino también para su acompañamiento en escenarios de diligencias judiciales donde sus padres participan como parte de las garantías de los derechos a las víctimas. En esa parte esta procesal, pues resalto también de estos equipos en territorio esa parte de asesoría que se le brinda y el acompañamiento psicosocial como otro de los enfoques transversales a todas las actuaciones de la jurisdicción, pero particularmente dentro de las instancias judiciales. Ese acceso a la información se brinda no solo para que conozcan la jurisdicción, conozcan sus formas de participación, sino ya dentro de las instancias judiciales, donde se brinda igualmente un acompañamiento jurídico y un acompañamiento psicosocial a las víctimas, pues aquí ya tienen una manera, digamos, más particular de poder acceder también a esa información y pues garantizar de la manera más adecuada la participación de las víctimas. Posterior a la instancia judicial, también se brinda un acompañamiento a las víctimas que también está contemplada dentro de los parámetros que trae el manual, principalmente desde el enfoque psicosocial, y es poder también verificar cómo las víctimas han procesado su participación ante la jurisdicción y también que puedan participar en la construcción dialógica de medidas de reparación y medidas restaurativas. Magistrado Vidal, además de la presentación de informes, pues sabemos que las víctimas pueden participar a lo largo del proceso. ¿Qué es lo que se busca en últimas con la participación de las víctimas? Por ejemplo, pueden de alguna manera aportar a la construcción de lo que se ha denominado los proyectos con contenido restaurador o reparador en el marco de las sanciones propias. Y bueno, ¿en qué más pueden participar? Los casos que adelantamos en la JEP, Boris, tienen como finalidad
garantizar los derechos de las víctimas. Por eso esta es una jurisdicción cuyo centro es las víctimas. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, esa investigación tiene como finalidad garantizar el derecho de la verdad. Establecer judicialmente lo que sucedió es garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Después nosotros lo que establecemos es quiénes fueron los responsables y les atribuimos esa responsabilidad que tienen por haber cometido graves delitos dentro del conflicto armado. Y pues gracias a esa atribución también les imponemos sanciones justas y proporcionales dentro del proceso de la justicia. También nosotros en el proceso tomamos medidas para satisfacer y para poder remediar el daño que el conflicto le produjo a las víctimas. Ese es el derecho a la reparación, y podemos imponer medidas que garanticen que las víctimas no van a volverse a poner en la situación que generó ese daño terrible del conflicto. Esas son las garantías de no repetición. Entonces, todo lo que hacemos en los procesos de la JEP tiene el sentido de garantizar los derechos a las víctimas, y por eso ellas están llamadas a participar, no solo a través de los informes que ya los ha mencionado mi colega Viviana, sino que se pueden acreditar dentro de los procesos, es decir, hacerse partícipes de ellos, solicitando a la JEP que los procesos que se abran les permitan a ellos actuar gracias a través de sus representantes de confianza, o pueden incluso solicitarle a la JEP que les ofrezca representación judicial gratuita, como lo estamos haciendo. En este momento tenemos 350,000 víctimas acreditadas ya en nuestros procesos, desde procesos como el de secuestro, el caso 1, con 2.500 víctimas individuales, o procesos como el de los 3 municipios de Nariño, donde hay 150,000 víctimas representadas por organizaciones, autoridades indígenas y étnicas afrocolombianas. Entonces, nosotros estamos llamando a una participación masiva. Cuando una persona se acredita en los procesos, puede conocer todo el debate judicial que se está llevando a cabo, puede conocer las versiones de quienes fueron los perpetradores, puede discutirlas, puede hacer preguntas, puede ofrecer argumentos a los jueces a favor o en contra de lo que se está juzgando, pero también están llamadas a participar en la definición de las sanciones y la definición de las medidas reparatorias y restaurativas a través de un proceso dialógico, que quiere decir que las víctimas pueden venir a hablar, que a través de, por sí mismas o a través de sus representantes. Quiere decir también que las víctimas entran en un diálogo con la sociedad y los perpetradores, mediando la participación de los jueces, y pueden ayudar a definir en los casos en que sea menester las sanciones propias que esos comparecientes van a cumplir para remediar el daño que han causado a las víctimas. Entonces, nosotros tenemos diseñado que durante todo el proceso las víctimas tienen una participación que nosotros hemos llamado integral, porque quiere decir que es una participación efectiva, es decir, que tiene injerencia en las decisiones que toma la JEP, que es una participación con información. La JEP, las personas que vienen a participar todo el tiempo saben qué pueden hacer y qué pueden esperar, ¿sí? La participación también tiene que ser acompañada. Nosotros ofrecemos representación y acompañamiento psicosocial a las víctimas, y la participación tiene que ser con seguridad, porque ese es otro tema del que podría hablarnos perfecto nuestra compañera Viviana, ofrecerle seguridad a las víctimas para que participen en la jurisdicción. Bueno, Viviana, entonces cuéntanos 2 cosas. Primero, ¿cuáles son las dependencias al interior de la JEP encargadas pues de garantizar esta participación? ¿Cuáles son los requisitos para la acreditación? El magistrado nos ha mostrado un universo que es muy amplio, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para participar? Y segundo, pues cómo se logra que efectivamente esa participación se dé en marcos pues de seguridad para las víctimas. Bueno, voy a tratar de ser concreta porque son como varias preguntas. Primero, pues todas las dependencias de la Jurisdicción Especial para las Paz están dadas para que las víctimas participen de manera adecuada. Al interior de la jurisdicción, tanto en la Secretaría Ejecutiva, que es el área a la que
pertenece al Departamento de Atención a Víctimas. Somos varios los departamentos que brindamos ese acompañamiento a las víctimas para que puedan participar de manera adecuada. No solo está el Departamento de Atención a Víctimas, también está el Departamento del Sistema Autónomo de Asesoría de Defensa y Representación Judicial a Víctimas, que es pues, el que se encarga de brindar este apoyo a las víctimas que requieran y necesiten de un abogado para que puedan ser acompañadas adecuadamente ya en el marco de los procesos judiciales. Igualmente, en la unidad de investigación y acusación también se encuentra varias dependencias, como la dependencia específica relacionada con todo el proceso de seguridad a las víctimas, a los comparecientes y terceros intervinientes, que en este punto particular es importante resaltar ese trabajo que se hace desde allí, que está igualmente articulado con las instancias del Gobierno Nacional que brindan este apoyo también a las víctimas a través de la Unidad Nacional de Protección. Y cuando se detecta que alguna víctima, ya sea dentro del proceso judicial o dentro de la fase también de construcción de informes, puede entrar en riesgo por la participación entre la jurisdicción, se activan estos mecanismos de protección que le permitan a las víctimas contar de manera segura su verdad, ser escuchada dentro de los procesos y participar con estas medidas dentro de todas las diferentes instancias judiciales. ¿Qué necesita una víctima para participar? Pues una víctima para participar pues debe manifestar su interés de hacerlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En las etapas procesales es una participación muy amplia porque se trabaja con colectivos, con organizaciones de víctimas, con víctimas no organizadas, con colectivos que se encuentran fuera del exterior de manera general, y es desde allí que arranca todo este proceso para que las víctimas se acrediten dentro de los casos que se encuentran abiertos ante la jurisdicción, que es una parte importante de esta participación. Además, presenten informes ya sea los casos que se encuentran actualmente abiertos o los casos que se podrían abrir, y que a través de estos relatos que presentan ellos en estos informes, posteriormente pasen a una fase de acreditación cuando los casos así sean abiertos. Ellos lo que necesitan es demostrar de manera sumaria su condición de víctima. Por ejemplo, una de las pruebas sumarias relevantes que se tienen en cuenta en la jurisdicción es que se encuentren inscritos en el Registro Único de Víctimas, aunque este no es un requisito sine qua non para que las víctimas puedan participar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy bien. Magistrado, ¿qué pasa cuando el testimonio de una víctima choca con alguna versión que algún compareciente presente en alguna audiencia? ¿Cómo hace la JEP ahí para establecer entonces en últimas la verdad? Mire, esa es justamente la labor de los jueces. Nosotros tenemos esa herramienta que se llama la contrastación, que es lo que hace un juez. Nosotros no nos atenemos de ninguna manera a la versión que nos ofrece un compareciente, pero también tendría que decir que tampoco solo usamos las versiones de las víctimas, sino que allegamos información de muchas fuentes, la contrastamos y establecemos una verdad judicial. Que valga la pena aclarar, una verdad judicial es una verdad muy reglada. ¿Por qué reglada? Porque no es simplemente la verdad que establece un investigador de las ciencias sociales, como hacen nuestros colegas muy brillantes de la Comisión de la Verdad, donde se establecen responsabilidades institucionales, grandes causas, sino que en el proceso judicial se allegan estas informaciones que son pruebas, y esas pruebas son discutidas dentro del proceso. Es decir, las declaraciones que presenta un compareciente las conocen las víctimas y pueden alegar sobre ellas, es decir, eso es verdad, eso es mentira. Y las cosas que alegan las víctimas son conocidas por los comparecientes. Y solo esa información que ya ha sido discutida por todas las partes y participantes dentro del proceso es la que los jueces podemos tener en cuenta. Esto es lo que se llama las garantías judiciales. La idea de que la investigación judicial que nosotros hacemos es una investigación que tiene un debate, que es una investigación pública y donde sobre esa base los jueces tomamos decisiones independientes. Por eso se preserva, es un bien tan preciado la independencia del juez,
para juzgar esas pruebas y establecer qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Magistrado, una pregunta adicional. Cuando llega el momento en el que la JEP tiene que imponer una sanción, ¿qué pasa si la víctima no está de acuerdo con la sanción que se impone? Lo pregunto porque, bueno, sabemos que hay grandes debates sobre las sanciones que va a imponer la JEP, cuándo las va a imponer, y tiene la posibilidad la víctima de apelar la decisión que en determinado momento tome un juez de la JEP. Claro, comienzo por el final. Las víctimas siempre tienen la ocasión de recurrir, es decir, presentar ante quien tomó la decisión y alegar que podría tomar una decisión contraria. Y si no es atendido, o más bien si no le conceden ese recurso, también puede apelar, ir al superior. Por eso nosotros tenemos secciones de primera instancia que toman la decisión al comienzo, y tenemos una sección de apelación donde las víctimas pueden recurrir si no están de acuerdo. Primero eso. Pero segundo, también tendría que decir que la participación de las víctimas en el proceso especial que tenemos en la JEP, por eso somos una jurisdicción especial, es mucho más grande que la que han tenido antes, tanto en la justicia ordinaria como en las experiencias de justicia transicional, como los tribunales de justicia y paz. Las víctimas en la JEP pueden participar desde el comienzo, como decía mi colega, acreditándose y entrar en todos estos debates, pero también si los comparecientes aportan a la verdad, pero especialmente reconocen su responsabilidad, entran en un proceso que se llama dialógico. Y es dialógico porque ya ahí, una vez el compareciente ha reconocido la responsabilidad, ya no hay más discusión, ya no hay debate, sino lo que hay, entramos es en un diálogo. ¿Y ese diálogo sobre qué es? Sobre los daños que se le cometieron a la víctima, sobre las medidas de reparación que hay que tomar y sobre lo que los comparecientes pueden hacer para restaurar a las víctimas y llevarlas a un estado en el que sus derechos estén garantizados. En ese diálogo las víctimas están completamente invitadas a participar, y por eso es entre víctimas, comparecientes, sociedad civil y la JEP en la que nosotros establecemos lo que se llaman las sanciones propias, que no son sanciones son sanciones en las que los comparecientes no van a la cárcel simplemente a rendirle cuentas al Estado, sino que durante periodos de hasta 8 años van a hacer proyectos para reparar a las víctimas en el daño que se les ha causado, por un lado, pero también a través de esa reparación, a través de esa restauración, ellos puedan reincorporarse en la vida civil y logremos estados de reconciliación de la sociedad, que es el fin de una justicia transicional. Reconciliarnos porque se reconocieron los daños, porque los responsables hicieron labores reparatorias y porque podemos conciliarnos con nuestro pasado. Muy importante lo que usted señala, magistrado. El reto es grandísimo y sin lugar a dudas esto va mucho más allá de mandar a los comparecientes a simplemente sembrar cebolla, como equivocada y malintencionadamente se ha dicho. Nos queda tiempo para una pregunta adicional, Viviana. ¿Cuál es, ante este reto y este desafío tan grande, cuál es el mensaje que ustedes le envían a las víctimas en este momento? Pues bueno, el mensaje más importante es que participen ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí estamos dispuestos toda la jurisdicción en garantizar que esta participación sea de la manera más efectiva con este manual que esperamos pues empezar a difundir desde ya en todo el territorio también para que las víctimas puedan conocer todas estas medidas de acceso, como ya lo mencioné, lo hemos venido igualmente trabajando, pero sobre todo es importante escuchar la voz de las víctimas. La voz de las víctimas son las que construyen estos procesos judiciales que están siendo adelantados ante la jurisdicción. O sea, lo que buscamos acá no solo es resarcir estos daños generados por el conflicto armado, sino también sentar unos cimientos que nos permitan territorialmente generar esquemas de reconciliación en el territorio, y es fundamental la participación de las víctimas. Pueden tener fe en que el trabajo que está haciendo la jurisdicción es para y por las víctimas, y por eso es importante contar con su participación. Magistrado, ¿algún mensaje final para las víctimas que usted quisiera transmitir?
Uno solo y contundente: las víctimas son el centro de la JEP, son la razón de nuestra existencia. Los juicios que realizamos son para garantizar sus derechos, y la JEP lo que busca es la reconciliación del país, para que no haya nuevas víctimas, para que tampoco haya nuevos victimarios y podamos de la mano buscar un futuro y salir de este conflicto en el que estamos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Magistrado Vidal, doctora Viviana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a nuestra teleaudiencia les invitamos a un próximo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.